Nunca imaginé que después de dejar la sotana seguiría escuchando los ecos de aquello. Al principio eran sueños, después sonidos entrecortados al cerrar los ojos. Ahora son voces. Voces que me llaman por mi nombre. Voces que suplican. Gritos. A veces pienso que me estoy volviendo loco. O tal vez lo estoy desde aquella tarde cuando vi lo que no debía ver justo desde el altar. Me llamo Tomás. Antes era el padre Tomás. Fui ordenado con 26 años en una pequeña diócesis del sur. Siempre fui el hijo que nunca causaba problemas. El que iba a misa incluso cuando llovía. El que ayudaba a los ancianos con las bolsas del mercado y rezaba el rosario completo sin distraerse. Mi madre decía que era la respuesta a sus oraciones. La vocación me llegó temprano. O eso creí. Tenía 14 años cuando asistí por primera vez a un retiro en el seminario. Un fin de semana de silencio, rezos y confesiones que más que tranquilizarme me dejaron inquieto. Pero en ese entonces no supe por qué. Los otros chicos hablaban de visiones de sentir la presencia de Dios. Yo solo sentía frío. Como si algo estuviera mal, pero todos fingieran no notarlo. Durante años escondí esa incomodidad bajo capas de devoción. Estudié teología, filosofía, latín. Me ordenaron en una ceremonia discreta con un obispo que apenas me miró a los ojos. Y me asignaron a San Ignacio del Valle, una parroquia escondida entre colinas donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de adobe, campanas oxidadas, gente simple. Todos felices de recibir a un sacerdote joven. La iglesia era hermosa en su decadencia. Bancas de madera agrietada, vitrales rotos, el altar cubierto con una tela que olía a incienso rancio. Pero lo más peculiar era lo que había detrás: un viejo monasterio abandonado que había sido clausurado décadas atrás tras un incendio del que nadie hablaba. Algunos vecinos decían que aún vivía allí una monja anciana. Otros aseguraban que estaba vacío. Nadie se acercaba. Yo tampoco. Al principio. Los primeros meses fueron tranquilos. Misas por la mañana, confesiones por la tarde, visitas a los enfermos. Reuniones con el sacristán, el mismo desde hacía 40 años, y con la señora Marta, la que preparaba el altar y cocinaba para mí. Me sentía útil. Limpiaba, pintaba, arreglaba lo que podía. Pero de noche algo cambiaba. Todo empezaba igual. Silencio total. Luego un crujido de madera. Después el sonido de pasos en la sacristía, aunque nadie más vivía en el recinto. Al principio pensé que eran ratas, o Marta que se había quedado a limpiar. Pero una noche cuando bajé con una linterna no encontré nada. Ni ratas, ni Marta. Solo el olor. Ese olor a humo viejo, a papel quemado que parecía salir del piso. Intenté ignorarlo. Me convencí de que eran cosas de la mente, que el celibato, el aislamiento, el silencio, podían jugarte trucos. Hasta el domingo que todo cambió. Fue durante la misa de 10. Estaba de espaldas al público como lo exige la liturgia tradicional, con los brazos en cruz y la voz firme, Dominus vobiscum. Y fue entonces que en medio del silencio del templo vi algo moverse en la pared del fondo, justo detrás del altar mayor. Pensé que era Marta. Pero cuando giré un poco la cabeza, no había nadie. Continué. Alcé el cáliz. Murmuré las palabras de consagración. Y entonces al mirar de nuevo lo vi. Un rostro. Pálido, con los ojos vacíos como quemados. Estaba apenas visible entre las sombras detrás del retablo. Por un segundo nuestros ojos se cruzaron. Y juro por todo lo que me queda de fe que vi sus labios moverse. No fue una aparición. No fue una visión. Fue real. Y dijo mi nombre. El cáliz tembló entre mis manos. La sangre consagrada cayó al suelo. Un murmullo recorrió los bancos, pero nadie pareció haber visto nada. Solo yo lo vi.
Terminé la misa como pude. Recé más rápido, evité mirar al altar. No comulgó nadie. Nadie se acercó al final. Todos se fueron en silencio, como si algo en el aire los hubiese empujado a marcharse. Volví a la sacristía, cerré la puerta y me derrumbé. Lloré, como un niño, como un loco. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto con la Biblia abierta y todas las luces encendidas. El rostro de esa cosa no salía de mi mente. No era un demonio. No era una alucinación. Era humano, o lo había sido. Y fue allí en esa noche sin sueño que decidí entrar al monasterio. La entrada al monasterio estaba justo detrás del altar, oculta tras un panel de madera que crujía cada vez que pasabas cerca. La llave vieja y oxidada colgaba de un clavo junto a una vela que nadie encendía. Me sorprendió que estuviera ahí al alcance de todos. Pero tal vez nadie quería entrar. Esperé a que fuera medianoche. Me calcé las botas, tomé una linterna de mano, recité un Padre Nuestro y salí sin hacer ruido. Las paredes del templo devolvían el eco de mis pasos como si el mismo lugar me advirtiera que regresara, pero no lo hice. Empujé la puerta del monasterio y un olor espeso húmedo me golpeó de frente. Era como entrar en una tumba. El polvo danzaba en el haz de luz y cada rincón parecía congelado en el tiempo. Camas de hierro cubiertas por sábanas rasgadas. Imágenes rotas de santos. Crucifijos colgando torcidos. Y silencio. Ese silencio que no es paz sino ausencia. Avancé por un pasillo largo. A la derecha una sala de oración abandonada. A la izquierda una biblioteca cubierta de telarañas. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Hasta que llegué a la escalera que bajaba al sótano. No sé por qué bajé. Algo dentro de mí me empujaba. Tal vez era locura, tal vez fe, o miedo, o una mezcla de todo. Bajé cada peldaño como si caminara hacia mi propia sentencia. Abajo una puerta de hierro oxidado esperaba entreabierta. Empujé. La linterna parpadeó al entrar. Y entonces lo vi. Era una celda, no una habitación. Una celda, con barrotes gruesos, colchón de paja en el suelo y marcas de uñas en las paredes. Alguien había intentado salir de allí. Alguien. Había vivido allí. Y probablemente había muerto allí también. Me acerqué temblando. El aire estaba helado. Dentro, colgado en la pared, había un rosario, uno que reconocí de inmediato. Era idéntico al que el sacristán don Elías llevaba todos los días al cuello, pero este estaba cubierto de sangre seca. Al tocarlo sentí una punzada en el estómago, como si algo o alguien me dijera, vete. Entonces escuché un susurro. No venía de atrás, ni de arriba. Venía de adentro, de dentro de la celda. Ayúdame. Me quedé paralizado. El corazón me golpeaba las costillas. Volví a enfocar con la linterna. Nada. Solo piedra, polvo y oscuridad. Por favor. Otra vez. Una voz femenina. Débil como de alguien que no ha hablado en mucho tiempo. Me acerqué al barrotes, miré dentro. Y entonces por un segundo lo vi. Un rostro. La misma cara que vi desde el altar. Más joven. Más viva. Con ojos tristes llenos de súplica. Estaba allí en el rincón como una sombra. Pero cuando di un paso más, desapareció. La linterna se apagó. Me quedé en total oscuridad. Y fue allí cuando escuché los gritos. No uno, no dos, docenas, cientos. Voces de mujeres, gritos de dolor, de angustia, de locura. Voces que pedían perdón, que rogaban, que maldecían. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies, como si las paredes hablaran, como si las almas aún estuvieran atrapadas en aquel lugar.
Salí corriendo. Subí las escaleras tropezando. Cerré la puerta del monasterio de un portazo. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Empecé a ver cosas. Sombras que cruzaban los vitrales. Puertas que se cerraban solas. El cáliz movido de lugar. El agua bendita que se evaporaba. Y cada vez que me acercaba al altar, la misma cara, mirándome. Intenté contarle a don Elías. Me escuchó en silencio sin interrumpir. Cuando terminé se levantó y cerró la puerta del despacho. «Eso que viste no es nuevo», me dijo. «Otros lo vieron antes. Pero callaron. Y tú también deberías hacerlo». «¿Qué es ese lugar, Elías? ¿Qué pasó en ese monasterio?» Me miró con tristeza. Hace muchos años, cuando la guerra apenas había terminado, el obispo de entonces usó ese monasterio como retiro espiritual para mujeres con tentaciones carnales. Muchachas embarazadas fuera del matrimonio, novicias, que desobedecían, religiosas que hablaban de más. Las traían aquí. Y ya no salían. Y nadie hizo nada. Algunos intentaron, pero no regresaron. ¿Y usted? ¿Por qué se quedó? Elías bajó la mirada. Porque fui cobarde. Porque vi demasiado tarde. Porque aunque lo intente aún escucho sus gritos. Igual que tú. Me quedé helado. Entonces lo comprendí. No estaba loco. No era una visión. Era un aviso. Y estaba a punto de repetirse. Después de hablar con Elías, nada volvió a ser igual. Cada rincón de la parroquia parecía mirarme. El altar ya no era altar. Era un umbral. Un portal hacia algo que se ocultaba bajo capas de incienso y silencio. Celebrar misa se convirtió en una tortura. Cada vez que elevaba la hostia sentía ojos mirándome desde detrás del retablo. Como si alguien o algo esperara el momento adecuado para manifestarse de nuevo. Empecé a investigar. Revisé los archivos antiguos del obispado. Pedí permiso para acceder al sótano del archivo parroquial, donde se guardaban las actas desde principios del siglo XX. Allí, entre documentos amarillentos y legajos comidos por el tiempo, encontré algo. Un cuaderno. Sin firma. Sin fecha. Solo una inscripción en la primera página, para quien tenga el valor de leer y la fe suficiente para no enloquecer. Las primeras páginas hablaban de rutinas religiosas, listas de oración, nombres de novicias. Pero a partir de la mitad el tono cambiaba. Hoy Sor Clara no apareció en la oración matutina. Madre Angélica dijo que había sido trasladada. Pero anoche escuché gritos desde el sótano. Y golpes, como si alguien intentara salir. Intenté preguntar. Nadie me miró. Solo una hermana, la más joven, me susurró al oído: «Guarda silencio si quieres seguir viva». Volví a leer esa frase varias veces. El estilo, la letra, todo indicaba que fue escrito por una mujer joven. Una novicia. Y las entradas continuaban cada vez más oscuras. Describía castigos físicos, aislamiento, ayunos forzados, gritos que no cesaban por la noche. Mencionaba un cuarto de silencio donde encerraban a quienes desobedecían. Y siempre al final la misma frase. La madre dice que el dolor purifica, pero a veces siento que purifica para el infierno. Sentí náuseas. Cerré el cuaderno y lo guardé en mi escritorio. Tenía que saber más. Volví al monasterio esa misma noche. Llevé conmigo una linterna, una cruz de madera, agua bendita y el cuaderno. No me importaba si Elías tenía razón. No me importaba si nadie me creía. Yo tenía que ver. Tenía que entender. Entré por la misma puerta trasera. Bajé al sótano. La celda seguía igual, pero ahora estaba abierta. Dentro no había nadie. Solo el rosario manchado y algo nuevo, una marca en la pared, escrita con carbón,
o algo más oscuro. Era una palabra. Vieron. Retrocedí. Alumbré toda la celda. Nada más. Solo eso. Vieron. ¿Quiénes vieron? ¿Qué vieron? Escuché un ruido arriba. Pasos. No eran míos. No eran de Elías. Alguien más estaba allí. Apagué la linterna. Esperé. El silencio volvió. Y entonces una voz. Padre Tomás. Era la misma voz que escuché en la celda. Débil. Lejana. Dolorida. Padre. Usted también lo vio. Salí corriendo. No por miedo. Por rabia. Por impotencia. Porque no podía soportar oírla y no poder hacer nada. La semana siguiente llegaron noticias desde la diócesis. El obispo don Ramiro venía de visita. Una revisión rutinaria, dijeron. Pero yo sabía que no era casualidad. Alguien había hablado. Tal vez Elías. Tal vez los feligreses. O quizá... algo lo había empujado. Llegó un jueves al mediodía en un coche gris acompañado de su secretario personal. Lo recibimos con la ceremonia de costumbre. La misa fue breve. Su sermón, aún más. No habló de fe. Habló de obediencia. La Iglesia dijo desde el púlpito es como un cuerpo. Cuando una parte se corrompe debe ser purificada. O extirpada. Lo dijo sin mirarme. Pero yo sentí que lo decía para mí. Después de la misa me llamó a la sacristía. Padre Tomás dijo sin rodeos. He oído cosas. Voces que hablan de gritos. De monjas desaparecidas. De fantasmas. ¿Usted cree en eso? Creo en lo que vi. Entonces tiene un problema, dijo mirándome fijamente. Porque hay cosas que no se deben ver. Y mucho menos contar. Me entregó un sobre. Cerrado con sello episcopal. El Vaticano quiere revisar su vocación. Habrá un retiro para usted. En una casa especial lejos de aquí. Mientras tanto, un nuevo sacerdote ocupará su lugar. Me está expulsando. Lo estoy protegiendo, hijo. De usted mismo. Quise gritar. Quise romper ese sobre y lanzárselo a la cara. Pero no lo hice. Me marché. Esa noche, mientras hacía la maleta, Elías entró a mi habitación. No vayas, dijo serio. No es un retiro. Es silencio. El mismo silencio que enterró a las demás. ¿Qué puedo hacer? Elías me extendió un papel. Una dirección, un nombre. Ella estuvo aquí. Fue una de ellas. Escapó. Nadie le creyó. Pero tal vez... Ahora sí. La dirección estaba a 2 horas. Al día siguiente, sin decir adiós, partí. El camino fue largo, polvoriento. Cuando llegué, golpeé la puerta de madera. Una mujer anciana de cabello blanco y mirada perdida me abrió. Tenía una cruz colgando del cuello. Pero no era una cruz nueva. Era una cruz rota, quemada por la mitad. ¿Eres de San Ignacio?, preguntó. Asentí. Entonces ya lo escuchaste. Los gritos. Sí. Pasa. Te lo contaré todo. Pero prométeme una cosa. Lo que sea. Que no vas a callar. Y entré. La mujer que me abrió la puerta se llamaba Isabela. No necesitó presentarse con un título religioso. Sus ojos hablaban más que cualquier hábito. Había en su rostro la huella de quien ha sobrevivido a lo inenarrable. Estuve allí, me dijo, mientras servía café en una cocina oscura sin ventanas. Fui novicia en San Ignacio. Tenía 17 años cuando llegué. Pensaba que iba a servir a Dios. Pero lo que encontré fue otra cosa. Se sentó frente a mí. Tenía las manos deformadas por la artritis, pero aún temblaban como si cada palabra que salía de su boca
removiera algo dormido durante décadas. Los primeros meses fueron duros. Mucha oración. Mucho ayuno. Pero yo lo aceptaba. Lo ofrecía a Dios. Hasta que una noche escuché a Sor Mariana llorar en la capilla. No rezaba. Lloraba. Me acerqué para consolarla. Y fue cuando la Madre Superiora nos encontró. Hizo una pausa. Bajó la vista. Al día siguiente Mariana ya no estaba. Dijeron que la habían transferido a un convento de retiro, pero encontré su pañuelo, empapado en sangre escondido detrás del altar. Recordé la celda, la sangre seca, los gritos, todo encajaba. Empecé a preguntar, a buscar, y entonces vinieron por mí. Una noche me sacaron de la cama, me vendaron los ojos, me llevaron al sótano. Me dejaron allí. 3 días. Sin agua. Sin comida. Sin hablar. Solo con los gritos de las otras. Se me revolvió el estómago. El mismo sótano. Las mismas voces. Y pensé, ¿cuántas otras como ella murieron allí en silencio, sin que nadie las nombrara? Pero logré escapar. Continuó. Cuando me sacaron para reeducarme, fingí desmayo. Una monja joven me ayudó. Era nueva. No sabía lo que pasaba. Me dejó junto a la puerta de atrás. Y corrí. Y nadie la buscó, sí. Pero en esa época las mujeres que escapaban de un convento no eran escuchadas. Me acusaron de bruja, de loca, de mentirosa. Me escondí. Cambié de nombre, pero los gritos nunca se fueron. Se inclinó hacia mí. Y ahora tú los escuchas también, ¿verdad? Asentí. Quise hablar, pero me faltó voz. ¿Y qué harás con eso? No supe qué responder. No basta con irte, dijo. Ellos seguirán. Lo han hecho por generaciones, protegidos por sotanas, por muros, por miedo. Le mostré el cuaderno, el de la novicia que escribía en secreto. Lo reconoció al instante. Era de Lucía. Tenía 16, la más valiente de todas. Nunca dejó de escribir. La encerraron. Y después desapareció. Ese cuaderno es su grito. Su forma de seguir aquí. Lo abrí frente a ella. En la última página algo que no había visto antes, una frase escrita con tinta más clara temblorosa. Si alguien lee esto, entra al archivo. Bajo el altar. En la sala sin nombre. Allí está la prueba. Allí por fin se sabrá la verdad. Isabela tembló. La sala sin nombre. La cerraron cuando yo estaba allí. Nadie hablaba de ella. Ni siquiera las madres más antiguas. Solo sabíamos que algo había pasado. Algo terrible. ¿Cómo entró? Me miró con una mezcla de miedo y compasión. Hay una llave. La tenía Elías. El sacristán. Él fue quien la escondió después de la última purga. Me lo dijo en una carta. Me la envió en secreto hace años, pero nunca supe qué hacer con ella. Fue al dormitorio. Regresó con un sobre amarillento. Dentro una pequeña llave de bronce. Y una nota escrita a mano Tomás. Si algún día decides mirar de frente lo que nadie quiere ver, esta llave abre la sala sin nombre. Que Dios te acompañe. Reconocí la letra. Era la de Elías. Sabía que un día volverías, dijo Isabela, y que no lo harías solo por curiosidad, sino por justicia. Tomé la llave. Pesaba más de lo que parecía. Volveré a San Ignacio, dije. ¿Y qué harás si encuentras lo que temes? Lo contaré, a quien sea, como sea. Esa noche no dormí.
Regresé a la parroquia al amanecer. El nuevo sacerdote enviado por el obispo me recibió con cortesía distante. Dijo que podía recoger mis cosas. Pero noté cómo evitaba mirar hacia el monasterio. Entré solo. El lugar olía a polvo húmedo. Todo estaba igual. Como si el tiempo no se atreviera a tocar esas paredes. Fui directo al altar. Busqué la trampilla que había visto semanas atrás. Retiré el panel de madera. Debajo una losa de piedra. Usé la llave. Giró con un chasquido seco. Un nuevo pasadizo. Bajé. La linterna apenas iluminaba un túnel angosto con muros de piedra y humedad en el suelo. A cada paso el aire se volvía más denso, más frío, hasta que llegué a una puerta sin inscripción. Solo una cruz tallada, invertida. La sala sin nombre. Respiré hondo. Y entré. Al empujar la puerta, el frío me atravesó el cuerpo como una aguja. Era un frío distinto, no físico. Era un silencio helado, denso, como si la misma muerte respirara allí dentro. La linterna temblaba en mi mano. Avancé despacio. Cada paso resonaba como un latigazo entre los muros. La sala era más grande de lo que imaginaba. Cúpula de piedra sin ventanas. En las paredes estanterías rotas, documentos apilados, cajas con etiquetas antiguas. El aire olía a moho y a algo más. Algo rancio orgánico. Me tapé la boca con la manga. En el centro una mesa de madera con libros abiertos. Cuadernos, legajos, cartas. El polvo cubría casi todo salvo una carpeta con el escudo episcopal en la tapa. La tomé. Estaba sellada con lacre rojo. Lo rompí. Adentro fotos. En blanco y negro. Retratos de monjas. Algunas sonrientes, otras con expresión de pánico. Detrás de cada foto, una ficha médica. Diagnósticos falsos, histeria religiosa, obsesión mística, conducta desviada. Y al final de cada ficha, un sello trasladada al silencio y una fecha. Algunas de esas fechas coincidían con los registros de defunción del pueblo, pero ninguna tenía causa de muerte. Solo palabras vagas, complicaciones, fallo orgánico, paro súbito. Seguí revisando. Más carpetas, más nombres. Uno me paralizó. Lucía Aranda, la autora del cuaderno, la joven que escribió hasta el final. Su ficha era distinta. Tenía más páginas. Informes de comportamiento, cartas interceptadas, notas de interrogatorios. Y una anotación final escrita a mano encerrada en la sala 3. Muestra signos de desdoblamiento. Asegurar aislamiento definitivo. Dejé caer la carpeta. Busqué la sala 3. Recorrí el perímetro de la sala principal. Encontré 3 puertas pequeñas numeradas con clavos viejos. La tercera estaba casi cubierta por un mueble. La moví con esfuerzo. La puerta se abrió con un chirrido grave. Adentro una celda de piedra. Vacía. Solo una pared cubierta de marcas. Como si alguien hubiera escrito arañado, grabado oraciones desesperadas. Me acerqué. Las palabras eran apenas legibles, pero una se repetía. No me olviden. Mi pecho se comprimió. Me arrodillé. No te olvido, susurré. Te juro que nadie más va a olvidar. Pero no estaba solo. Sentí el cambio en el aire. La temperatura descendió. La linterna parpadeó. Y entonces la escuché. No una voz, un coro. Gritos, llantos, oraciones en diferentes tonos, en diferentes lenguas. Algunas niñas, otras ancianas. Todas suplicando lo mismo: sáquennos de aquí. Me cubrí los oídos. Grité. Pero no cesaban. Cerré los ojos. Rezaba.
Temblaba. Pero los gritos seguían. Entonces, entre todos, una voz rompió el clamor. «Tomás». La reconocí. Lucía. «Gracias por mirar». Abrí los ojos. La sala estaba en silencio. Me puse de pie. Salí de la celda. En el centro de la sala la carpeta de Lucía seguía abierta como esperando ser llevada. Y lo supe, no podía dejarla allí. Salí de la sala sin nombre llevándome documentos, fotos, informes. Subí por el túnel como un ladrón que huye con un tesoro maldito. Cuando emergí bajo el altar, el nuevo sacerdote estaba allí. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz cortante. «Lo que usted no tiene el valor de hacer», respondí. Salí del templo. Caminé sin mirar atrás. Fui directo a la policía local. Al principio no me creyeron. Dijeron que era asunto del obispado, que no había pruebas suficientes. Les entregué los papeles. Dijeron que podía haber sido todo fabricado. Entonces fui a la prensa, y allí sí me escucharon. Las primeras notas fueron pequeñas. Ex sacerdote denuncia irregularidades en parroquia. Pero al tercer día una periodista me contactó. Mariana se llamaba. Le conté todo. Le mostré las fotos, las cartas, las fichas, las grabaciones que logré hacer en la sala. Y ella creyó. En 2 semanas el país entero hablaba de San Ignacio del Valle. El obispo fue llamado a declarar. El nuevo sacerdote fue trasladado. El Vaticano envió una comisión. Pero yo ya no era parte de la Iglesia. Había colgado la sotana. No porque perdiera la fe, sino porque decidí no volver a callar. Recibí cartas de mujeres mayores que decían recordar a Lucía, a Mariana, a otras. Una de ellas incluso envió una foto en blanco y negro con 4 novicias sonriendo bajo el rosal del convento. En el reverso un solo nombre estaba subrayado: Isabela. Fui a verla. Le mostré todo. Lloró en silencio. «Gracias», me dijo. «No por mí. Por ellas». «Esto apenas comienza», le respondí. «Y esta vez el silencio no va a proteger a nadie». Los medios lo llamaron el escándalo del silencio. Las imágenes de San Ignacio del Valle, del monasterio clausurado, de los pasadizos ocultos y las fichas de las monjas desaparecidas aparecieron en noticieros nacionales. Algunos lo trataron como una aberración aislada. Otros hablaron de malas manzanas dentro de una institución milenaria. Pero yo sabía, todos sabíamos, que no era un caso aislado. Durante semanas vinieron testimonios. Mujeres de otras regiones, de otros conventos. Algunas hablaban con voz firme, otras con voz quebrada. Algunas lloraban al recordar. Otras solo pedían que alguien creyera por fin. Y aunque muchos querían enterrarlo como un suceso del pasado, la verdad ya se había abierto paso. Un fiscal joven y obstinado tomó el caso. Ordenó la exhumación de cuerpos enterrados sin nombre en el cementerio parroquial. Algunos habían sido catalogados como anónimos. Otros tenían nombres falsos. Pero una tumba atrajo la atención de todos. Estaba marcada solo con una cruz de hierro oxidado. Sin nombre. Sin fecha. La abrieron. Dentro el cuerpo de una mujer joven. Alrededor del cuello colgaba un rosario partido, igual al que encontré en la celda. Lucía. Confirmaron que la causa de muerte había sido asfixia. No natural. No accidental. Asesinato. El acta de defunción original firmada por el obispo de la época decía muerte por histeria aguda durante rezo contemplativo. No había vuelta atrás. El Vaticano, presionado por la opinión pública, declaró el lugar como espacio en revisión espiritual. La diócesis de San Ignacio fue intervenida. El obispo Ramiro renunció por motivos de salud. Nunca se le juzgó. Murió 3 meses después en su finca privada.
Ninguna de sus víctimas fue mencionada en su misa de cuerpo presente. El monasterio fue cerrado. Tapiaron los túneles. Sellaron la sala sin nombre. Pero no destruyeron nada. No les di tiempo. El fiscal ordenó que todo fuera conservado como prueba. Cada carpeta, cada cuaderno, cada rincón de piedra. Se convirtió en evidencia. Y también en memoria. Yo no volví a usar sotana. Pero no dejé de hablar. Viajé. Di entrevistas. Visité pueblos donde otras mujeres me contaron historias similares. Historias que empezaban con fe y terminaban en silencio forzado. Historias donde la obediencia era castigo y la verdad pecado. Un día recibí una carta. Sin remitente. Solo decía Carrancas. La abrí con las manos temblorosas. Dentro una nota escrita con letra firme. Logramos salir. Rosalía está conmigo. No fue fácil. Pero vivimos. Gracias. Amelia. Me quedé leyendo esa nota durante horas. En silencio. Lloré. No de dolor, de alivio. Porque a pesar de todo alguien más también había escapado. A veces en la noche aún escucho los gritos. No porque estén allí, sino porque estuvieron. No porque me persigan, sino porque no quiero olvidarlos. Cada vez que cierro los ojos y veo ese altar, ese rostro, esa palabra arañada en la piedra. Recuerdo lo que vi, y a quienes callaron. Pero ya no tengo miedo. Mi nombre ya no es Padre Tomás, ni siquiera ex sacerdote. Mi nombre ahora es testigo.